Pedro Sánchez ya habla de que están pagando justos por pecadores. Véanlo. Hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas. Este gobierno, creo, y lo he demostrado no solamente de palabras sino con hechos, es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido, en fin, implacable contra la corrupción y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que, en todo caso, ni Chaves ni Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto Chaves como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecado. Bueno, esto inevitablemente a mí me recuerda, yo que soy madre de una niña de 2 años, a cuando pillo a mi hija llena de chocolate y entonces empieza a darme un montón de vueltas a la vida y de explicaciones absurdas para decirme que no ha sido ella cuando ya ha pasado, ya lo estoy viendo y yo ya me he dado cuenta que la culpable efectivamente es ella. Me suena muchísimo a esta escena. Yo creo que el presidente Pedro Sánchez tendría que ser aún más claro y decir que Chaves y Griñán no han robado ni un euro, 0 euros, ¿no? Mira, Alberto Núñez Feijóo, esto es algo que pasa desapercibido en 2019, antes de dar el salto a la política nacional, cuando todavía era presidente de la Xunta de Galicia, hizo unas declaraciones literales diciendo Griñán no ha robado, Griñán es inocente. Y eso lo decía Feijóo en 2019, creo que lo sigue sosteniendo ahora. Cualquier persona que conozca a Pepe Griñán sabe que es una persona honesta, recta, que tiene una vida humilde, que el simple hecho de haber ido al juzgado le ha destrozado la vida. Afortunadamente recibe el apoyo de su mujer, recibe el apoyo de sus hijos, pero está en su pueblo, en el Aljarafe sevillano, hundido porque él no ha robado ni un euro. Y es tremendamente injusto. Si esto fuera con un político de otro partido de derechas, de un partido conservador de Vox, yo también lo diría. No se puede, una persona que no ha robado ni un euro no puede ir a la cárcel. Así lo siento yo y creo que haría bien el presidente del gobierno en indultarle. Otra cosa son los ERE y que no hubiera controles suficientes, que hubiera gente que se haya podido aprovechar, etcétera, etcétera. Pero Pepe Griñán no ha robado un euro y estoy convencido que no sabía si alguien robaba ni siquiera un euro. Yo coincido en parte de lo que comenta Chema, es verdad que Pepe Griñán es una persona honesta y es una persona honorable. Y Chaves. Y Manuel Chaves también, es verdad, no hay ninguna duda en eso, pero sí que es verdad que la condena existe y la condena existe en base a unos indicios penales, en base a unos delitos que el Código Penal establece y que los magistrados consideran probados que se han cometido. Que igual es desmedido esos delitos o esas penas para unas personas que realmente no se han llevado ni un euro a su bolsillo comparado con otras personas que sí que se han llevado muchos euros a su bolsillo y que ni tan siquiera han sido condenados, se han ido más de rositas. Completamente de acuerdo. Que yo soy partidario de que se le concede el indulto, sí, pero con el tiempo y las formas necesarios, es decir, no nos saltemos ningún paso, no demos pistas a alguien para decir ha habido favoritismo, intentemos tampoco que esta persona no tenga que entrar en prisión, es evidente, porque no sería justo, pero en todo caso lo que también nos demuestra este caso es que hay que tener un mayor control, una mayor auditoría sobre la gestión de nuestros gobernantes, porque de la misma forma que tanto Chema como yo coincidimos en que ni Pepe Griñán ni Manuel Chaves se han llevado ni un solo euro al bolsillo, ni tampoco lo han desviado al partido político del que forman parte, como sí ha ocurrido con otros partidos, sino únicamente pues que no han tenido el control suficiente para que otros mucho más listos se lo gastaran, y lo decimos abiertamente, aunque sea infantil, en putas y en drogas, porque es en lo que se ha gastado el dinero de los héroes. ¿Pero quién se lo ha gastado? Pues se lo han gastado otros altos cargos del Partido Socialista, que no son del Partido Socialista, pues que han vivido muy bien durante mucho tiempo, y ahí es donde voy, y sin un control exhaustivo de su gestión pública. Y ahí es donde creo que deberíamos ser más implacables en tener ese control exhaustivo
de la gestión de todos nuestros gobernantes, porque eso pasó hace ya, no sé, 15, 20 años, pero es que a día de hoy continúa ocurriendo, no en estas proporciones, no en este caso, pero continúan ocurriendo casos similares en otras administraciones. Y pasarán los años y no tendremos otro casuero, pero tendremos un caso X en el que unos concejales de turno o unos directores generales de turno pues habrán desviado dinero hacia sus cuentas bancarias sin que el alcalde o sin que el consejero de turno se haya dado cuenta, pues porque no hay unos mecanismos de control exhaustivos. Lo que demuestra, creo, este caso también es lo dura que es la política y lo desleales que son los partidos políticos con algunos dirigentes. Creo que el Partido Socialista de Andalucía, de forma egoísta y equivocada, se negó a hablar y a explicar a los andaluces lo que eran los ERE y que eran prejubilaciones y que hay muchos trabajadores de Linares, de La Carolina, de Cádiz, que sí que cobraron esos ERE y que por supuesto había dirigentes del Partido Socialista que se aprovecharon y a los que tuvieron que echar del partido. Pero durante años el Partido Socialista de Andalucía se negó a hablar de este tema, hizo la táctica del avestruz y no defendió a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. Y estoy seguro que si lo hubieran defendido y lo hubieran explicado, la sentencia sería otra, a mi modo de ver. Eso también ha pasado en el Partido Popular. Es decir, si aquí ahora el Partido Popular defiende la inocencia a muerte de Rita Barberá, por poner un ejemplo, ¿por qué no lo defendió cuando estaba en vida? ¿Por qué la dejaron sola y nadie alzó la voz? Es que claro, yo creo que los partidos políticos, cuando se trata de personas y de dirigentes que han puesto su vida al servicio del partido político y de unas ideas, no se les puede abandonar si se está convencido de que esas personas son inocentes. Es decir, de nada sirve ahora que el Partido Popular, si cree en la inocencia de Rita Barberá, le rinda un tributo y a fe que ella, otra cosa son sus dirigentes y su equipo, ¿no? No robó dinero, ya no sirve de nada. Pues yo creo que es ahora, en vida, cuando el Partido Socialista, si creen en la inocencia de Chávez y Griñán, tienen que coger y ser consecuentes. ¿Y por qué Pedro Sánchez no habla con claridad? O sea, ¿el que puede sacar de beneficios si al final finalmente se les condena? Que debería hablar con más claridad, sobre todo, de la misma forma que habla con claridad respecto a la honorabilidad y a la honestidad tanto de Chávez como de Griñán, debería ser mucho más contundente en la condena a lo que ocurrió con los ERE de Andalucía y en lo que hicieron algunas personas que ya están fuera del partido y que, es decir, no se puede limitar a decir que Chávez y Griñán ya asumieron sus responsabilidades políticas como hizo ayer, sino que tiene que, porque recordemos que Pedro Sánchez llegó al gobierno en base a una moción de censura por una condena contra el Partido Popular por corrupción política y que condenaba al partido por financiación ilegal, entre otras cosas, y por organización criminal. Por tanto, cuando tú has abanderado la lucha contra la corrupción para llegar al poder, lo que no puedes hacer cuando se confirma una sentencia que afecta a tu partido político y además que, y volviendo a respetar la honorabilidad y la honestidad de tanto Chávez y de Griñán, que afecta a dos personas, o que se condena a dos personas, podemos estar de acuerdo o no, que han sido presidentes de tu partido, ya no presidentes de la Junta de Andalucía o secretario general de Andalucía, sino presidentes del Partido Socialista Obrero Español, del partido que tú diriges a día de hoy, tú tienes que ser más implacable, porque si no, tu discurso no es creíble. De todas maneras, yo quiero sacar otra derivada, ¿no? En Andalucía el Partido Socialista ha perdido las elecciones. Las perdió hace 4 años, ahora Juanma Moreno está con mayoría absoluta. Seguramente porque imita la forma de gobernar del PSOE de Andalucía, pero lo cierto es que hace 4 años el Partido Socialista de Andalucía sufrió un castigo en las urnas. Muchos de sus votantes, en torno a 600.000 personas, no fueron a las urnas, no es que votaran al PP, no fueron a las urnas como castigo, ¿no? Y yo lo que me pregunto es cuándo va a ocurrir eso en Madrid, porque aquí el Partido Popular, y es algo en lo que coinciden desde Vox hasta el Partido Socialista, hasta otras formaciones políticas. Aquí ha habido Púnica, Lezo, Gürtel, Ignacio González, Francisco Granados, Cristina Cifuentes, y aquí la ciudadanía de Madrid no ha castigado al Partido Popular. ¿Y no puede ser producto del bipartidismo, al final, que se perdonen de una manera tan fácil los casos de corrupción porque al final tenemos que serle fiel a uno u otro? En el año 2018, que se quedasen en casa una gran parte de los votantes andaluces fuese como consecuencia de los ERE o tuviese una relación muy directa. Es decir, yo recuerdo muy bien el día de las elecciones de Andalucía del año 2018, que creo que fue el 2 de diciembre del 2018. Sí, en diciembre estaba fue por ahí. Y yo recuerdo el día, justo ese día, tras hablar con el taxista,
que le dije a Susana Díaz cuando fue a votar a su colegio en Triana. Dije, Susana, digo, vas a perder la presidencia y la vas a perder con votos que se van a ir a Vox. Ah, ya no entiendes de política andaluza. Y muchos votos del PSOE se fueron a Vox. Y se fueron a Vox porque Vox les prometió un discurso que durante muchos años ha prometido el Partido Socialista, que nunca cumplió, y que Vox tampoco está cumpliendo. Y tampoco va a cumplir. La abstención del PSOE era clara, es decir, hubo 600.000 votantes que luego votaron en las generales al PSOE y que se quedaron en casa, y que en esta ocasión parte de ellos han votado a Juanma Moreno y otros siguen en la abstención porque siguen enfadados. Pero porque ya tenían un cansancio de muchos años sin avanzar. Y respecto, eso es otro debate y otra discusión. Y respecto a lo de Vox, sí, efectivamente, eso no lo supo ver el Partido Socialista. Yo recuerdo conversaciones con jefes de prensa de partidos políticos en Andalucía y me decían a final de la campaña que los mítines de Vox estaban llenos porque venía gente de Madrid. Yo decía, estoy yendo a mítines en Vélez, Málaga, en pueblos pequeños de Jaén, y los que veo son gente de allí, no gente que viene de Madrid, no están trayendo autobuses. Efectivamente, supieron conectar con un electorado que ya no votaba, que estaba muy desmovilizado, y que en ese momento pues sintieron que Vox era el partido político que mejor le representaba, ¿no? Bueno, pues eso también para hacérselo mirar. El PSOE de Andalucía tiene que hacérselo mirar. ¿Cómo es posible? Y esto lo explican dirigentes de Vox, que le decían los propios señores, los jefes conocían el partido porque se lo decían sus trabajadores en el campo. Decían, oye, hay un partido que se llama Vox, y a partir de ahí lo conocían. ¿Y cómo es posible esa desconexión de la gente más humilde con el Partido Socialista? Bueno, pues es una cuestión, pero los ERES, al margen de eso, los ERES influyeron mucho en ese desgaste, cosa que aquí en Madrid no ha habido. El Partido Popular no gobierna con mayoría absoluta, pero gobierna con una mayoría muy amplia. Y aquí al Partido Popular no se le ha castigado nunca por la corrupción. Pero es un poco lo que ha pasado también en Cataluña durante muchos años con Convergencia y con la posconvergencia, es decir, que tampoco ha habido un castigo directo. Bueno, Convergencia no sigue liderando el gobierno de la Generalitat. A día de hoy, y por 2 escaños de diferencia, es decir... Bueno, ya, pero a ver si aquí pasase eso alguna vez. Otro culpable es Ciudadanos, porque claro, Ciudadanos podía haber evitado que el Partido Popular siguiese gobernando, y ellos prefirieron regalar la Comunidad de Madrid a un Partido Popular que estaba repleto de corrupción en Madrid. Y es algo que coinciden, digo, desde el PSOE hasta Vox. ¿Y se puede ver afectada a las nacionales? O sea, ¿puede tener el mismo efecto que tuvo en su momento los ERE en Andalucía y tenerlos en las elecciones nacionales? Yo creo que es una cuestión que a nivel nacional está descontado. Los partidos ahora mismo la dan por descontada, igual que el caso Gürtel. Quiero decir que ya están totalmente... Son temas es que han pasado 13 años. Es que lo que no puede hacer, tendremos que hacer una reflexión, ¿cómo puede ser que un proceso judicial se alargue 13 años y todavía no haya terminado? Quiero decir, es que pasó lo mismo con la Gürtel. O sea, estamos hablando de delitos que presuntamente se cometieron hay algunos que al inicio del año 2000. Estamos en el año 2022. Y todavía se siguen juzgando estos casos. Y sobre todo eso también para los acusados y para las personas que viven ese proceso judicial, porque es un calvario estar 12, 13, 14 años imputado, en algunos casos incluso con restricciones vitales, es decir, bien tener que ir a firmar al juzgado, bien tener el pasaporte retirado. Aquí el sistema judicial también debería reflexionar muy seriamente, es decir, es evidente que hay instrucciones que son difíciles de encauzar y que, oye, pues un caso como los ERE te implica una instrucción muy larga y muy dura. Pero igual se tendría que reforzar al juez instructor para que no se postergara tantos años, porque es que al final ese padecimiento que comentaba Chema antes, que ha vivido Pepe Griñán desde que empezó todo el proceso, seguramente no hubiese sido tan duro, porque ya no es la condena o no condena, es la pena del telediario, y es sobre todo este sufrimiento de saber de que no puedes hacer planes a futuro. Es que tú no sabes si hoy que estás en casa tan tranquilo y mañana te van a salir una condena que te mete 6 años en prisión, o si va a tardar 10 años en salir. Yo creo que hay que ser más valientes y preguntarse, no solo en el caso de los ERE, sino en otros casos, si se decide alargar procesos judiciales por determinados intereses políticos.
No, desde luego que el interés político ha estado presente porque han desaparecido documentos. Yo creo que pasan cosas misteriosas cuando se trata de juicios de este índole, ¿no? O sea, sí, siempre bueno, pasa como algo. los ordenadores Siempre pasa destruidos algo. del PP. Claro, claro. Ahora con la digitalización, que apuesta tanto Pedro Sánchez por la digitalización en general, yo creo que también va un poco por ahí. Dicen que se puede ahorrar tiempo, pero también va a ser más fácil que desaparezcan las cosas, ¿no? O sea, ya a golpe de borrar, creo No, que, hombre, que eso no... lo tenían claro en Génova, fíjate, con un martillo les bastó. A Cospedal, ¿no? Que por cierto, María Dolores de Cospedal, con todo lo que se ha conocido de Villarejo, las cintas, la destrucción del ordenador, un partido político de la que era secretaria general y que ha robado a manos llenas, oye, por cierto, Dolores de Cospedal, pues no tiene condena, ¿no? No, es que no están imputados nadie de hoy. Ah, oye, mira, diría. qué diferencia. Joder, qué suerte tienen algunos. No, desde luego que esto no, al ciudadano no le beneficia en absoluto, ni que se olviden los pecados, por así decirlo, de unos ni de otros, ¿no? O sea, vuelve a estar en el ojo del huracán el sistema judicial que tenemos, que al final... Y también habla mucho de cómo se nos olvidan las cosas, ¿no? Y que qué fácil, ya una vez que no están los titulares, parece que ya no ha pasado, ¿no? Y es verdad que es una injusticia y aquí lo criticamos, ya sea un partido sea otro, ¿no? En este caso de los ERE, yo aprovecho que estáis aquí porque yo creo que es una duda que nos podemos hacer muchos, ¿no? Si estos dos señores son inocentes, que yo no soy nadie para decir lo contrario, desde luego, o sea, ¿quién se hace responsable de esto? ¿No? O sea, porque al final ese dinero falta, ese dinero se ha gastado, como tú dices, en putas y drogas. No, es que no es exactamente así. Y yo creo que ahí es mi crítica enorme al Partido Socialista, que no ha sabido explicar en qué han ido los ERE. Los ERE son 6.000 prejubilaciones. Es decir, hay una empresa, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la población, la localidad más pobre de Andalucía y de España, que es Linares, que está en Jaén, en la que daba trabajo a muchísimas personas que trabajaban en Santana, una empresa de coches, simplificando mucho. Y esos trabajadores, cuando cierra la empresa, que son sobre todo de Linares y de la Carolina, lo que hace el gobierno de Andalucía, te puede parecer bien o mal, pero lo que hace es dar prejubilaciones y les prejubila. Y por tanto, la Junta de Andalucía les paga esa prejubilación. Esos son los ERE de Andalucía. EREs que si el sistema es tan malo y es tan corrupto y está tan mal, yo lo que me pregunto es por qué el gobierno de Juan Manuel Moreno Morilla lo sigue pagando. Porque estas prejubilaciones se siguen pagando a día de hoy. El problema es que dentro de esos 6.000 trabajadores, hubo algunos trabajadores, en torno a, creo recordar, a unos 180, que no tenían que haber sido prejubilados, que no tenían que haber recibido esos ERE y que sí que entraron a formar parte de la lista. ¿Por qué? Por decisiones políticas de dirigentes de segundo nivel del PSOE, que sí han sido juzgados y que sí que tienen que ir a la cárcel. Pero de ser verdad esto, ¿por qué no lo tienes? O sea, ¿por qué yo me estoy enterando de esto? ¿Por qué me lo estás contando tú y no el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista de Andalucía, de forma egoísta y de forma equivocada, a mi juicio, y es uno de los mayores errores que cometió Susana Díaz, cogió y creía que con decir que era del pasado y no explicar esto de los ERE, y no reconocer también efectivamente que había habido gente, unos sinvergüenzas del partido que se habían aprovechado, como el famoso director que se lo gastó en... Desperzares. Sí, en vicios que no me gusta repetir, ¿no? Por respeto a la audiencia. Pero eso no lo explicó el Partido Socialista, y el Partido Socialista de Andalucía, por egoísmo, no explicó que a día de hoy siguen esos trabajadores cobrando unas prejubilaciones que si no les hubieran llevado a la ruina porque no hubieran tenido trabajo. Otra cosa es una cuestión política de si lo necesario era dar prejubilaciones y no invertir en Linares, y no coger y poner un plan de inversiones, apostar por la industria, por un puerto seco o por un centro logístico que está al lado de Despeñaperros y que hubiera podido vertebrar con todo ese dinero, pues invertir, ¿no? Y dar trabajo. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy se siguen pagando esos ERE. Esos trabajadores siguen recibiendo esas prejubilaciones. Entonces yo creo que también al Partido Popular hay que exigirle, si estás en contra de los ERE, sé valiente y deja de pagar esas prejubilaciones. ¿O es que Juan Manuel Moreno también está pagando la paz social que se le acusa al PSOE que la pagó?
Bueno, esto al final lo veremos, espero que no lo olvidemos antes porque sabemos que esto se puede alargar en el tiempo, no sabemos si veremos pronto ese indulto. Lo que sí vimos ayer fue a Pedro Sánchez en Polonia, vimos estas imágenes antes en Varsovia, Joan, tú estuviste ahí y creo que hubo algo que no estaban muy contentos con tu visita. Bueno, no me dejaron preguntar. Porque estás enfadado con ellos. Habíamos pactado... ¿Qué te pasa con el presidente? Generalmente en los viajes de estas características, en los que el presidente comparece junto a otro jefe de gobierno de Estado, se pregunta, se hacen 4 turnos de pregunta, 2 por cada país, y los periodistas de cada país pactan quiénes preguntan y quiénes no. Y ayer coincidió que la comparecencia pues, iba a la misma hora que los telediarios y acordamos que preguntaba mi compañero Josemi de la agencia EFE y que preguntaba yo en el segundo turno. Además eran preguntas pactadas sobre los ERES, sobre los cambios en el Partido Socialista y la posible crisis de gobierno y sobre el tema del gas. Y cuando ya estaba a punto de empezar la rueda de prensa me dijeron desde Moncloa que el gobierno polaco había pedido que preguntase en medios públicos y que coincidiendo que estaba allí Sandra de Radio Nacional, pues que preguntase ella, que mi compañera fue como, ostras, ¿y yo ahora qué pregunto? Pero bueno, si las preguntas están pactadas, claro, que es algo habitual, preguntaría lo mismo. Sí, claro, preguntó lo mismo porque claro, el problema está en que Sandra, claro, las tenía yo apuntadas las preguntas, no las tenía y se las tuve que pasar. Y me dijo la directora de comunicación, dice, espero que no te molestes. Digo, no, mira, no te voy a montar ahora aquí el show. Pero Joan, eres el periodista que más ha preguntado al presidente del gobierno. Llevo 2 años sin preguntar a Pedro Sánchez. ¿Qué me dices? Y 1 año y 1 semana sin preguntar en el Consejo de Ministros. Pero explica que también las preguntas se pactan, ¿no? O sea, quiero decir, como las de ayer. Quiero decir, para que lo sepa un poco el telespectador. Sí, claro. Se pactan, por ejemplo, las preguntas de ayer. De ayer se pactan, es decir, esas preguntas... Se pactan entre los periodistas que estamos allí. El periodista que estéis allí, porque como solo hay 2, ¿no? Hay un número reducido. Exacto. Lo que hacen es que los periodistas de todos los medios se ponen de acuerdo. Pactamos los temas que generalmente son siempre los que queremos, claro, en general. La actualidad. Los intereses. Tenemos a Joan, que es el periodista que más le ha preguntado a Pedro Sánchez, y aquí también en esta casa tenemos a Josué Cárdenas, que es el periodista que menos ha preguntado a Pedro Sánchez porque no nos dejan entrar ni a PSOE ni a ningún La semana sitio. que viene, que hay la rueda de prensa del presidente el día 20... No, mañana. Mañana hay la comparecencia del presidente, pues mañana es Moncloa quien elige quién pregunta y quién no pregunta. Y ahí, pues, ya te digo yo que voy a preguntar menos.